Correcto. En algún momento en el Pleno, señor presidente, el Pleno, que es la máxima instancia, la congresista Camones, en todo su derecho, pidió que se sometiera a voto incorporar nuevas evidencias en el caso de los niños. En todo caso, mi pedido sería que se vote si se vota. Congresista Bazán, es lo que yo también le pido, que se exprese con seriedad. En ningún momento, y es falso lo que indica, yo pedí que se sometiera al voto inclusión de nueva prueba. Eso es falso. Pretende engañar no solamente a los colegas, sino también a la población que el día de hoy nos escucha, o mejor dicho, algunas congresistas que están acostumbradas a violar el reglamento, cosa que nosotros no lo vamos a permitir. Sí, presidente. Bueno, yo diría zapatero a tus zapatos. Creo que los asesores deberían de asesorar. Tenso momento protagonizaron Sigrid Bazán, Lady Camones, Patricia Juárez y William Zapata en comisión permanente. La congresista Sigrid Bazán pidió al presidente del Congreso, José William Zapata, que se reevaluara el informe de calificación contra Dina Boluarte y sus ministros por las marchas y fallecidos entre diciembre y enero de este año. Pero el presidente William Zapata, Lady Camones y Patricia Juárez arremetieron en su contra, mencionando que el pedido de Sigrid Bazán iba en contra del reglamento. Gracias, señor presidente, por su intermedio para solicitar que se replantee el archivamiento de la denuncia o de la acusación, constitucional número 333 con respecto a la señora Dina Boluarte y sus ministros en el marco que hemos presentado, porque soy una de las firmantes de dicha denuncia constitucional, y para añadir algunos datos que me parece han sucedido en los últimos días y traen mayor relevancia a esta denuncia, en particular ahora que la señora Dina Boluarte se presentara el día martes 6 de junio ante la Fiscalía de la Nación. Señor presidente, no podemos permitir que el Congreso abandone su rol no solamente de fiscalización, de investigación, sino en un espacio tan importante como la Comisión Permanente, de acusar constitucionalmente ahí donde además vemos que hay hechos claros y contundentes de no querer brindar los datos de lo que ocurrió en los primeros meses de este año, en el último mes del año pasado, y que devino en decenas de fallecidos y centenares de heridos, señor presidente. Para mencionar simplemente lo que ocurrió el día martes 6, el día de ayer, ante la Fiscalía de la Nación, y de acuerdo a medios como La República, La Encerrona, Hildebrand en sus 13, entre otros medios de comunicación, no solamente el abogado de la señora Dina Boluarte informó que respondería a todas las preguntas, sino que se dijo habría toda disposición para responder ante la justicia, cuando hemos visto este no ha sido el caso. No se brindaron respuestas concluyentes y se evitó, señor presidente, responder a los abogados de los deudos, pese a que se había afirmado lo contrario. Incluso solamente el fiscal Guamán fue el que realizó las preguntas de parte del Ministerio Público, preguntas generales en las cuales se recibieron respuestas generales. No hubo espacio alguno para permitir las repreguntas y además lo que ha señalado uno de los abogados de las víctimas, la abogada Gloria Cano, es que las preguntas que hizo el fiscal no permitirían dilucidar si hubo o no órdenes u omisiones en la función de Boluarte respecto de las muertes en las protestas. En ese sentido, creo que cobra especial relevancia, señor presidente, el testimonio del policía Javier Rivadeneira Mestas. Él dio su testimonio al semanario Hildebrand en sus 13 el viernes pasado y admitió ante la Fiscalía que se emplearon en Juliaca fusiles de asalto AKM con 4 caserinas de 30 cartuchos cada una. En suma, fueron armados, abro comillas, como si de una guerra se tratara, cierro comillas. Esto en el marco de una carpeta fiscal sobre la muerte de 18 civiles durante las protestas en Juliaca el 9 de enero. Y es un testimonio, señor presidente, el del policía Rivadeneira, que contradice las versiones de la presidenta Boluarte y de su gobierno sobre el uso de armas letales contra manifestantes civiles. Nosotros entendemos que lo que ha sucedido en nuestro país tiene que investigarse y además sabemos que los crímenes y las violaciones de derechos humanos no prescriben. Algunas sentencias recientes van confirmando esto y los responsables de estos asesinatos van a tener que pagar las consecuencias, señor presidente, pero como Congreso tenemos que asumir un papel. Quiero recordarle también a los congresistas que hoy votan, que son miembros de la Comisión Permanente, quiénes son algunos de los fallecidos. 15 de los fallecidos eran transeúntes. 3 de los fallecidos eran observadores y 3 personas más que fallecieron estaban brindando ayuda a los heridos.
Ellos no representaban una amenaza, señor presidente, y se vio incluso en un medio de comunicación, en Canal N, los videos de seguridad del agente policial que disparaba contra el cuerpo de los manifestantes, e incluso se ha visto imágenes y se han investigado los hechos detrás de los cuales falleció Víctor Santiesteban Yaxavilca, uno de los fallecidos aquí en la capital, señor presidente, en donde a pocos metros de distancia se encontraba el disparo que acabó con su vida. Y en ese sentido, tenemos que mencionar que el primer informe que se archivara en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual también intervine y de la cual también formamos parte de los presentantes de esta denuncia, hemos llamado la atención frente al hecho de que ese primer informe dijera que no existieran elementos probatorios, cuando bien hemos presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y adjunto también a la propia denuncia constitucional registro de videos, registro fotográfico, donde se aprecian los disparos al cuerpo, la represión indiscriminada en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Lima y Puno. Y sí consideramos que existen otras instancias que vienen reconociendo lo que decimos y lo que hemos presentado para que se investigue, porque tenemos claro que el Congreso no sanciona, señor presidente. Pedimos que se incorpore, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nos negó esta posibilidad. Pedimos que se incorpore en el informe de Amnistía Internacional y se nos negó esta posibilidad. Pero los hechos, los medios probatorios y finalmente el deber de este Congreso de poder investigar o dar pie a una investigación es algo a lo que creo los congresistas el día de hoy no debieran renunciar, y pediría que esta denuncia constitucional, la 333, pueda ser revaluada y no se envíe al archivo por justicia, por memoria y para devolverle al Congreso el rol que realmente tiene para con sus ciudadanos, el de defender la vida y, por supuesto, de defender que la justicia siga su camino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Se va a dar lectura, señor relator, al reglamento del Congreso en la parte que es pertinente. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento de acusación constitucional. Artículo 89. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso C. Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. Bien, en ese sentido, señorita congresista, esta denuncia solo tiene el destino del archivo. Sin embargo, con todos los elementos de juicio que usted está citando, puede hacer una que pueda no ser tratada nuevamente. Una nueva denuncia con estos nuevos elementos. Sí, congresista. No, congresista Bazán. Solamente para... Congresista Bazán, adelante, un minuto. Sí, en todo caso, señor presidente, yo pediría si podemos ir al voto en particular sobre esta denuncia constitucional para que el voto demuestre realmente cuál es la voluntad de los congresistas miembros de la Comisión Permanente sobre este caso tan delicado, sin apartar la posibilidad de presentar una nueva denuncia, señor presidente. Gracias. No es posible, eso sí no es posible. No se puede hacer el voto para esto. Presidente, si me permite, Lady Camones. Congresista Camones. Solamente quería intervenir para dejar en claro, luego de haber escuchado a la congresista Bazán sobre la documentación que ella había incluido o presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, precisar que presentó el día anterior a la votación y a la sustentación del informe de calificación sobre el caso que ella menciona. A las 5:44 de la tarde fueron presentados esos documentos, motivo por el cual, teniendo ya un informe que había sido socializado y remitido a los correos de todos los integrantes de la subcomisión, era imposible poder tener en cuenta esa nueva prueba que ella había que pretendido o que ingresó a la subcomisión. Solamente quería dejar constancia de ello. No se trata de que no se le quiso tomar en cuenta, se recibió, pero era extemporáneo porque ya el informe de calificación estaba socializado y a puertas de ser debatido y sustentado. Solamente quería que se precise eso en el acta. Gracias. Gracias, congresista Bazán.
Sí, gracias, señor presidente. Es una precisión sobre la precisión. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió prácticamente un día antes del informe de calificación. Pocas horas después presentamos que este pueda ser incorporado. Y en efecto, como dice la congresista Camones, no es que no se quiso, es que se votó y la votación no permitió incorporar. Y yo respeto y soy respetuosa de las votaciones, señor presidente. Y es con ese mismo espíritu democrático y teniendo en cuenta que en comisiones permanentes anteriores se han votado casos específicos, yo le pediría que dentro de esa práctica parlamentaria podamos someter a votación nuevamente con el mismo espíritu democrático que, como dice la señora y congresista Lady Camones, se hizo en la subcomisión, podamos ver cuál es el resultado de la votación para que esta denuncia constitucional no vaya al archivo a la luz de que es un mismo caso, pero con nuevas evidencias de que el Congreso puede retomar el rol que de repente en algunas otras instancias no se está viendo y que la población finalmente exige. Gracias, señor presidente. Bien, señora congresista, sí. Presidente, si me permite, por favor. ¿Nombre, congresista? Lady Camones. Adelante, congresista Camones. Presidente, lo que nosotros en el Congreso debemos siempre tener en cuenta es el respeto al reglamento. Acá nosotros no podemos estar violando el reglamento cada vez que se nos antoje. Disculpe la expresión, pero lo que está planteando la congresista Bazán no me parece a mí atendible. En todo caso, ella tiene todas las prerrogativas, tiene el derecho habilitado de poder presentar una nueva denuncia porque se trata de nuevas pruebas. Y respecto al informe de la Comisión Interamericana, ese informe no se presentó. Si bien es cierto, se hizo público, pero en ningún momento se presentó de manera formal en el proceso de la denuncia que estamos evaluando en ese momento. Así es que yo le voy a sugerir, con todo respeto, señor presidente, que respetemos el reglamento y no decidamos sobre temas que no están regulados en el mismo. Gracias. Bien, en efecto, congresista, ya aquí vamos a terminar. Esta es una denuncia que ha tenido un destino y ese destino ha sido el archivo. Ahora, si usted quiere colocar los nuevos elementos, puede hacer una nueva denuncia. No hemos votado antes algo al respecto, no vamos a poder hacerlo. Tiene 30 segundos para acotar algo. Sí, señor presidente, el reglamento siempre está en la práctica constantemente interpretado y leído tal cual. Yo tengo aquí el inciso F del artículo 84 del reglamento, en donde artículo 89, inciso F del reglamento, en donde sí puede someterse esto a debate, como ya de alguna manera lo estamos protagonizando el día de hoy, someterse a votación y así como la prerrogativa de cualquier congresista es sugerirle a usted el manejo en el sentido de que no se vote, mi sugerencia también de manera muy limitada y democrática sería que sí se vote, presidente. No veo cuál es el problema en que la Comisión Permanente vote sus puntos de agenda, siendo un espacio igual de deliberativo e incluso más amplio que el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo único que se pide, presidente, y con esto termino, no es o no son nuevas pruebas. Es un mismo caso, pero lo que se está viendo es de alguna manera una renuencia a querer aclarar las cosas en el ámbito del Ministerio Público y, ¿por qué no?, el Congreso podría empezar a aclarar desde este fuero algunos temas que no estén siendo ahí aclarados. No son nuevas pruebas, por lo tanto creo que sugerir una nueva denuncia es o está un poco lejos de perspectiva, sino que más bien lo correcto sería poder votar aquí y con ello ver finalmente cuál es la voluntad de los congresistas que democráticamente se va a respetar. Procedo a leer entonces, para terminar, el inciso F del artículo 89 del reglamento, en donde se señala: si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. Gracias, señor presidente. Bien, congresista, fíjese, el informe final de archivamiento y el informe final de improcedencia sí se debate, conforme al reglamento, más no el informe de calificación, que es donde estamos ahora, que es el caso. Congresista, congresista, tiene la palabra Patricia Juárez, después vemos. Sí, presidente. Bueno, yo diría zapatero a tus zapatos. Creo que los asesores deberían de asesorar mejor. El artículo 89, inciso C, señala absolutamente claro y es referido a los informes de calificación.
Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. Inclusive la participación ahora es absurda, no tiene ningún sentido porque la norma es absolutamente clara. En realidad, el pretender insistir en un debate que no se da, porque de acuerdo al reglamento es clarísimo, no se puede dar, entonces creo que es un verdadero absurdo jurídico. Congresista, ya cerramos. Ya, 30 segundos, cerramos y vamos a continuar. Adelante, congresista Bazán, 30 segundos. Correcto. En algún momento en el Pleno, señor presidente, el Pleno, que es la máxima instancia, la congresista Camones, en todo su derecho, pidió que se sometiera a voto incorporar nuevas evidencias en el caso de los niños. Creo que varios de acá, de alguna manera, se discutió. Y podemos tener diferencias en ese punto. ¿Y sabe qué se hizo, señor presidente? ¿Sabe cómo se solucionó esas diferencias? Se votó. En todo caso, mi pedido sería que se vote si se vota, pero que al menos haya algún tipo de seriedad por sobre el trabajo de la comisión permanente, que no sea simplemente archivar todo en bloque cuando hay la discrepancia que todo congresista a título personal tiene el derecho legítimo de cuestionar. Por eso es que hay un doble filtro en la comisión permanente. Ya, congresista. Bien, yo recuerdo que no se votó, pero sin embargo va a aclararlo la congresista Camones. Ya vamos a ir cerrando este tema. Adelante, congresista Lady Camones. Congresista Camones, denle el pase. Presidente, justamente con la seriedad que exige la congresista a través de su presidencia, la congresista Bazán, es lo que yo también le pido, que se exprese con seriedad. En ningún momento, y es falso lo que indica, yo pedí que se sometiera al voto inclusión de nueva prueba. Eso es falso. Pretende engañar no solamente a los colegas, sino también a la población que el día de hoy nos escucha. Lo que yo quería es hacerles conocer que había ingresado una carpeta fiscal, pero bueno, ese no es el tema de ahora. Ahora, es cierto lo que dice, hay necesidad de comprensión lectora. Lo que se te puede entrar a debate es el informe final, pero no un informe de calificación, y eso está claro. Entonces, lo que tenemos que respetar acá es el reglamento. Creo que hay muchos congresistas, o mejor dicho, algunas congresistas que están acostumbradas a violar el reglamento, cosa que nosotros no lo vamos a permitir. Así que le sugiero, presidente, con todo respeto, respetamos este reglamento como congresistas que somos. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, ya hemos debatido esto lo suficiente. De conformidad con el inciso. De conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, pasan al archivo los informes de calificación leídos. Finalmente, tras este tenso momento, el presidente del Congreso, José William Zapata, envió al archivo el informe de calificación contra Dina Boluarte por las marchas y fallecidos sucedido en los primeros días de su gobierno entre diciembre y enero. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.